Hola queridos hermanos, quiero hablarles en esta oportunidad acerca de Efesios capítulo 4, explicarles que esta epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso obedece a hablar acerca de la iglesia, pero no de la iglesia local, sino de la iglesia universal, es decir, de la iglesia de todas las épocas y en todos los lugares. Hablar de la esencia, de la vida de la iglesia. Y por eso es que en las primeras partes, los primeros 3 capítulos, explica acerca de la eternidad y la iglesia, de que Dios en Cristo nos predestinó en el Señor, en Él hemos sido escogidos, en Él hemos sido llamados, en Él hemos sido, justificados para la alabanza de la gloria de su nombre. Es en Cristo, ¿ya? Y eso es el marco teórico. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de la parte doctrinal, pero desde el 4 en adelante habla de la parte práctica. Y quiero hablar de andares del libro de Efesios. El primero se encuentra en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El primer andar de la vida cristiana es andar en unidad, es decir, poder privilegiar sobre todas las cosas la unidad de la iglesia. En los versículos 5 en adelante del capítulo 4 habla de un Señor, una fe, un bautismo, habla de un Dios y un Padre de todos. Está hablando de la unidad. Por lo tanto, lo primero que dice Pablo en este vivir práctico de la iglesia, por eso se habla de andares, uno está sentado cuando piensa, la parte doctrinal de los primeros capítulos, pero ahora hay que vivirlo, hay que andar en Cristo. Y es así que habla de andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. ¿Y cuál es la vocación con que fuimos llamados? Mantener la unidad del cuerpo de Cristo, una sola iglesia, un solo Señor, un solo bautismo, la unidad. Entonces la vocación es andar, de tal manera que podamos mantener esa unidad, y para ello es necesario ser humildes. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Habla de la paciencia, habla del amor, habla de soportarnos, porque somos diferentes, porque tenemos diferentes costumbres, diferentes orígenes, diferentes formas de pensar, diferentes gustos. Por eso que es importante que haya humildad y mansedumbre y que nos podamos soportar en amor. A eso nos llamó el Señor, porque a través de eso, de ser humildes respecto de los hermanos, ser mansos respecto de los hermanos y soportarnos con paciencia como hermanos en la fe, permitirá que la iglesia permanezca unida, cuál ha sido el propósito del Señor. Entonces estamos hablando de cosas concretas: mansedumbre, humildad, soportándonos, paciencia y amor. Eso permitirá que, a pesar de ser tan diferentes, con diferentes caracteres, temperamentos, personalidades, gustos, oficios, crianzas, la iglesia se pueda mantener unida. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Muy bien, la segunda andar, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes, se encuentra en el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El segundo andar se refiere a no andar como el mundo anda, no andar como los gentiles andan, ¿ya? Que ya no andemos como andábamos antes, siendo gentiles, inconversos, ajenos a la vida de Dios. Ese es el segundo andar, que en nuestra vida práctica podamos tener un corazón blando de tal manera de recibir la palabra de Dios y de no ignorar
las cosas malas que hay en el mundo. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Se refiere a los gentiles, que en otro tiempo éramos. Así que ya no tenemos que tener el entendimiento entenebrecido, es decir, donde no sabemos distinguir lo que es malo, lo que es bueno, lo que es pecado, lo que no es. Por eso es que antes estábamos ajenos a la vida de Dios, porque no sabíamos discernir, no teníamos entendimiento, discernimiento respecto de lo malo, porque nuestro corazón estaba entenebrecido, estaba endurecido, tenía ignorancia.